Muy bien. La clase que corresponde eh, lo que se menciona en su sílabus, los antidiuréticos. El fármaco, sí, a la cabeza es la vasopresina, hormona antidiurética, ¿no? La siguiente, por favor. Es una hormona peptídica liberada por la hipófisis posterior, en respuesta a lo que dijo, me acuerdo que dijimos en una de las diapositivas. En el hipotálamo lo segrega y se deposita a nivel de la hipófisis posterior, ¿ya? Y es en respuesta a la creciente tonicidad plasmática. ¿Se acuerdan también que hablamos de expansión volumétrica, ¿sí? Disminución volumétrica, ¿ya? O la disminución de la presión arterial, ¿no? Entonces, rapidito, es una hormona peptídica liberada por la hipófisis posterior en respuesta a la creciente tonicidad plasmática o a la disminución de la presión arterial, hipovolemia, ¿no? La vasopresina tiene propiedades antidiuréticas y vasopresoras. Antidiuresis, ¿ya? Y vasopresoras. La deficiencia de esa hormona origina la tisis insípida. Rapidito, la tisis insípida es una patología, ¿ya? Como se indica, puede ser por deficiencia por esa hormona, que da tres síntomas cardinales, principales. La poliuria, el paciente puede eliminar hasta 15 a 18 litros de orina en 24 horas. ¿Ya? La C incrementada, ¿ya? Y la enuresis nocturna. ¿Qué significa enuresis nocturna? La incontinencia urinaria en la noche. Lo que conocemos, lo que alguna vez hemos escuchado, a mojado la cama, ¿sí? Y bueno, obviamente que no ha sido de forma voluntaria, ¿no? O sea, es una incontinencia que o sea, no lo puede de manera voluntaria controlar el paciente, específicamente los niños, ¿ya? Se da esto. ¿Ya? Entonces acá, enuresis nocturna, en poliuria, el paciente llega a orinar hasta 15, 18 litros al día. Y una C muy incrementada, ¿no? La siguiente, por favor. Este esquema, como ustedes pueden ver, yo soy fan de Netter, de Frank Netter. Cuando yo me formé en la universidad, solo usamos ese libro, ¿ya? Porque era muy esquemático, muy didáctico y, bueno, de esa época a la fecha, pues ya repito, ya han pasado más de 30 años aproximadamente, hace un poco más, 25, 30, sí, un poco más de 30 años. Y sus esquemas son muy, muy didácticos. Y justamente he tomado de Netter para esta charla que ya la vengo dando desde hace años atrás. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Interesante. La hormona antidiurética es sintetizada en los núcleos supraópticos para ventricular del hipotálamo. Y desciende, como ven acá ustedes el esquema, ¿sí? A lo largo de los axones de estos núcleos hasta alcanzar la neurohipófisis o hipófisis posterior. Eso es el otro nombre, no se olvide. La hormona antibiótica es sintetizada en el núcleo supraóptico, se haciendo más específico, si yo quiero hacer una pregunta así más rebuscada, entonces acá es sintetizada en el núcleo supraóptico y para el ventricular del hipotálamo. Y desciende a lo largo de los axones de estos núcleos para hasta alcanzar la neurohipófisis o hipófisis posterior, donde queda almacenada para la sucesión subsiguiente. Esa hormona antibiótica, o sea, ¿qué eventos, qué situaciones hacen que se incremente, ¿sí? O se produzca la prioridad sanguínea elevada que influye sobre los homorreceptores hipotalásmicos, ¿no? La disminución del volumen sanguíneo que influye sobre los sectores de volumen torácicos y carotídeos, el dolor, las emociones y los traumatismos. Algunos barbitúricos, por ejemplo el fenobarbital, que es un fármaco muy utilizado, eh, por ejemplo, para las epilepsias, para las convulsiones. No es de elección el fenobarbital para las epilepsias, pero se usa
pero sí se usa. La nicotina, la morfina, el éter, ¿no? Ya. Eh, Ahora, esta modalidad, como ven ustedes en la parte derecha de la diapositiva, la mitad derecha, la modalidad y el volumen sanguíneo son modificados por el consumo de líquido, que puede ser oral o parenteral, por intercambio de agua y electrolitos con los tejidos, tanto el normal como el patológico, en el caso de los edemas, por ejemplo. Por las pérdidas a través del tracto digestivo, bueno, vómitos, diarrea, ¿no? Por la pérdida de líquido hacia las cavidades, ascitis, derrames, lo que hablamos hace un momento, y por las pérdidas externas, ¿no? Hemorragia, sudoración. Entonces hay eventos que hacen que eso se modifique, ¿no? Ahora, la liberación de esta hormona, ya viendo a la parte de los mecanismos, está inhibida por lo contrario, ¿no? La disminución de la movilidad sanguínea, el incremento del volumen sanguíneo y también por un fármaco, en este caso el etanol. Ahora, en presencia de esta hormona antidiurética, disminuye el flujo sanguíneo que alcanza la media renal, va a disminuir el flujo sanguíneo, lo que incrementa la hipertonicidad del intersticio medular al disminuir la eliminación de solutos hacia el torrente sanguíneo. Como ven ustedes acá, ¿no? Entonces acá esto va a hacer que ingrese más agua, ¿sí? Hacia el torrente. La hormona antibiótica induce un incremento de permeabilidad al agua de las paredes de los ductos colectores, lo que estamos viendo justamente lo que dije hace un momento, lo que permite el querido osmodal y la absorción de agua hacia el intersticio hipertónico, ¿sí? Se elimina un volumen pequeño de orina muy concentrada. Sí, pues la orina va a ser muy concentrada, ya que el agua va a ingresar, ¿no? Al extra. Entonces es una orina muy concentrada, lo que a veces vemos una orina muy con características de un color muy intenso, amarillo muy intenso, turbia y con un olor característico fuerte. Entonces es una orina concentrada. Ujú. Muy bien, la siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Ahora, la estructura. Esta vasopresina también la podemos tener de manera sintética como tal, ¿ya? Eh, Su estructura, ¿ya? Esta hormona de la vasopresina la tenemos de manera, digamos, natural y también de manera artificial, sintética, digamos así. Y en ambas, ¿cuál es la estructura? Es un apéptido con anillo de 6 aminoácidos y una cadena colateral de 3 aminoácidos. El residuo, ¿vais? Vamos a ver en la siguiente gráfica, el residuo en la posición 8 es una arginina, en el caso de los humanos, y en la mayoría de los mamíferos, ¿no? Excepto en los cerdos, ¿ya? Cuya vasopresina contiene lisina en la posición 8. La arginina está en los seres humanos. Sí, justamente, pasa al siguiente, por favor. Como ven ustedes, en posición 8, acá está el enlace disulfuro, ven ustedes acá, ¿sí? Son acá es un nonapéptido, acá, pero hay un enlace disulfuro, y hay una rama, digamos, de 3 péptidos, el octavo es la arginina, ¿no? Que justamente da el nombre a la vasopresina. Ujú. La siguiente posición, por favor. Esta arginina, ya de manera sintética, se puede administrar vía intravenosa, intramuscular e intranasal. La versión es leve, la vía media de esta hormona circulante es de 20 minutos, con catabolismo renal y hepático, ¿no? Mediante la reducción de ese enlace que vimos disulfuro y la segmentación peptídica, ¿no? Y una pequeña cantidad de esta hormona se va a secretar en la orina, en la diuresis. La siguiente, por favor.
Es importante la farmacodinamia, ¿ya? ¿Dónde actúa esta hormona antidiurética? En dos tipos de receptores, como se indica. Los receptores B1 se localizan en las células del músculo liso vascular y regulan la vasoconstricción, ¿ya? Entonces, esa hormona, ¿por qué aparece? Porque hay una disminución de volumen. Entonces queremos una vasoconstricción. Entonces va a actuar a nivel de de los receptores B1 que se van a localizar en el músculo liso vascular, ocasionando este evento, vasoconstricción. Los receptores B2 se encuentran en las células de tubos renales y regulan la antidiuresis a través de una mayor permeabilidad de agua, lo que también manifestamos en la gráfica. Y regulan la antidiuresis a través de una mayor permeabilidad de agua y la absorción de la misma en los túbulos recolectores. Entonces, B1, B2, no se olviden. Receptores B1, ya, que se van a encontrar, va a actuar ahí la hormona antidiurética y que va a originar una vasoconstricción a nivel de los receptores B2, ¿sí? Van a regular, van a ocasionar una antidiuresis a través de una mayor permeabilidad del agua y la absorción de la misma en los túbulos colectores, ¿no? Bueno, y ya como un acápite, no dejamos de mencionar que también hay receptores B2 extrarrenales, ¿ya? Que regulan la liberación del factor de coagulación 8 y factor de von Willebrand. Ambos factores de coagulación que intervienen en la coagulación de la sangre. La siguiente, por favor. Este es un otro compuesto, este es un compuesto, sí, que no lo encontramos en la sangre como tal, pero sí de manera sintética. ¿Ya? Es el acetato de desmopresina. Es un análogo sintético, como ya dije, de acción prolongada. Este es, este es otro punto importante. Con actividad B1 mínima. ¿Qué es la actividad B1? La actividad vasoconstrictora. O sea, este fármaco, este análogo sintético de la hormona antidiurética, su actividad B1 es mínima. Tiene, pero es mínima. Su función principal es antidiurética. 4000 veces mayor que la vasopresina. Entonces, ese paciente, digamos, que está perdiendo cantidad de líquido por X motivo, entonces tú le das y entonces, lo que hace es, obviamente, por ejemplo, esto se usa mucho en la leche insípida. La vasopresina, como dije inicialmente, en la charla de este capítulo, eh, leche insípida, uno de los síntomas es poliuria, gran pérdida de agua, ¿ya? Hasta 15, 8 litros al día. Entonces, ¿qué hace esa hormona? Esa hormona sintética. Entonces, lo revierte, ¿no? Por su gran, ¿sí? Por su gran efecto, ¿sí? Eh, Antidiurético. ¿Ya? Entonces, revierte esa pérdida de volumen. ¿Ya? Entonces, acá eso es importante, ¿ya? Que su actividad B2 era principal. O sea, acá es, la actividad B1 o base constrictora casi no la tiene, pero mínima, pero sí B2, ya, la parte antidiurética. La siguiente, por favor. Bueno, ya que lo que justo estamos conversando hace un instante, la vasopresina y la desmopresina constituyen el tratamiento de elección para la tiroides insípida hipoficiaria. El tratamiento con la desmopresina, al acotarse, alivia la enuresis nocturna, disminuyendo la producción de orina durante la noche. La infusión, la infusión de peroxina es eficaz en algunos casos de hemorragia varicosa, sí, también se usa ahí, ¿ya? Esofágica y hemorragia diverticular crónica. Lo que nos interesa, más que todos nosotros, los dos puntos iniciales, ¿no? Constituyen el tratamiento de elección, la tesis insípida, hipoficiaria, ya dije por qué. El tratamiento con el paciente al acostarse alivia la anorexia nocturna, disminuyendo la producción de orina durante la noche. La siguiente, por favor. Dosificación. Bueno, este sí ha,
esto es por cultura médica para ustedes, porque en sí, bueno, tal vez ni nunca van a llegar a usar el medicamento, no es algo que se use frecuentemente, ni solamente solo si fueses un especialista, un endocrinólogo, eh, podrías usar ese fármaco, pero no es algo que habitualmente se hace, ¿no? Bueno, lo van a ver en su práctica privada o eh, si trabajan ustedes para el Estado, para el Seguro, para el MINSA, ¿no? Ujú. Pero igual lo vamos a mencionar. La supresión acuosa cinética es una preparación de acción breve para administración intramuscular o subcutánea, de 5 a 10 unidades cada 3 a 6 horas, en este caso, para lo que estamos hablando, de principio transitoria, y 0.5 unidades por minuto por vía intravenosa para hemorragia gastrointestinal, que también lo mencionamos, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de la neprosina, el tratamiento preferido es para la mayoría de los pacientes con diabetes insípida central. La neprosina puede administrarse por vía intranasal, intravenosa, subcutánea o oral. O sea, tienes varias opciones, ¿sí? Donde poder tú aplicar ese tipo de fármaco. La dosis habitual, típica, es de 10 a 40 microgramos o 0.1 a 0.4 mililitros diarias, ¿no? En 1 a 3 dosis divididas. Se le puede dar en una sola dosis o divididas en 3. La siguiente, por favor. La desmopresina inyectable es aproximadamente 10 veces más biodisponible que la desmopresina intranasal. Bueno, ¿qué te da a entender eso? Pues obviamente que la mejor opción es la inyectable, ¿no? La dosis para inyección es de 1 a 4 microgramos diarios, cada 12 a las 24 horas, según se requiere para la poliuria, la polidipsia, ¿ya? O la hipernatremia, ¿no? Para la enuresis nocturna, la neprosina intranasal se usa de 10 a 20 microgramos. Ujú. Al momento de dormir, ¿no? La siguiente, por favor. También está disponible este fármaco como una preparación oral. La dosis visual es 0.1 a 0.2 microgramos cada 12 a 24, ¿no? También se utiliza para tratar la coagulopatía en hemofilia A y la enfermedad de von Willebrand. La siguiente, por favor. Y lo que yo siempre voy a ustedes indicarles, recomendarles, aquellos fármacos que sean de su uso habitual. Lo más sencillo, lo más simple, un paracetamol, un ibuprofeno, una clorfenamina, ¿qué más? Un antiespasmódico. Siempre deben ustedes saber sus efectos adversos. ¿Ya? Entonces, todo fármaco que utilicen, deben ustedes saber, aparte de para qué sirve, qué efectos adversos pueden ocasionar habitualmente. ¿Ya? Porque a veces nos matamos, digamos, a veces buscamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo así fácil que yo veo casi habitualmente. Hace un momento hablé de los edemas y miembros inferiores, que a veces la persona piensa que es por el riñón, que es un problema, eh, también puede ser por varices, ¿sí? Le hacemos a veces el control, bueno, me ha pasado inicialmente, bueno, no ahora, hace tiempo, ¿ya? Y, y no encontramos nada. ¿Por qué? Para el paciente era hipertenso. ¿Y cuál era el detalle? Que se administraba nifedipino. El efecto adverso más frecuente, es decir, uno de los más frecuentes, porque son tres, uno es la cefalea, otro es la taquicardia y otro es el edema. Entonces, el nifedipino, que es un antihipertensivo, que es un antagonista de los canales de calcio, ¿sí? Eh, causa esos eventos, taquicardia, cefalea y edema. Entonces, ¿qué hicimos? Quitamos el nifedipino y, como dice la frase, ¿no? Eh, dicho y hecho, adiós edema. Se fue el edema. ¿Cuál era el causante? El nifedipino. Entonces, todo fármaco que ustedes utilicen, yo uso mucho nifedipino, los antihipertensivos, casi todos los uso yo.
es parte de mi terapia de manejo en la consulta. Ya, entonces yo debo saber cuáles son los efectos, ¿no? Entonces acá en este caso también, obviamente, que sabe que, como le dije, también con con los diuréticos, cada uno tiene sus efectos negativos, adversos, obviamente acá. En caso de estos fármacos, en la desmopresina, por ejemplo, hay cefalea, hay náuseas, cólicos abdominales, agitación y reacciones alérgicas. La sobredosis puede originar convulsiones hiponatrémicas. La vasopresina, pero no la desmopresina, puede causar vasoconstricción y debe utilizarse cuidadosamente en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Claro que sí. La insuflación nasal de desmopresina puede ser menos eficaz cuando existe congestión nasal. Puede ser lógica, ¿no? Entonces, cuando estás congestionado, la insuflación no te va a ayudar mucho, ¿ya? Eh, acá, hace un rapidito, un paréntesis con las reacciones alérgicas. Todo fármaco que utilicemos, tengan mucho cuidado como ustedes, son más aún si es endovenoso, ya, ten mucho cuidado con cómo lo administras, ya. Justamente las reacciones adversas pasan habitualmente porque se administran muy rápido y a veces hay fármacos que se requieren diluir en cloruro, por ejemplo el metamizol. Metamizol, ¿cuál es el efecto más? El metamizol, que es un fármaco, Repriman, para que tal vez algunos lo conocen de esa forma, Repriman, que es el nombre comercial de metamizol, ya en vía oral, pero utilizamos bastante en la práctica en la emergencia, en la urgencia, para la fiebre, ¿no? Metamizol endovenoso causa hipotensión, baja de presión. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? A veces lo administramos muy rápido. Entonces, eso hay que pasarlo diluido. Yo siempre indico diluido, en cloruro con cloruro, 20 cc de cloruro más el metamizol, pasarlo lentamente, ya con Volutrol, entonces ya evitamos problemas posteriores. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que son administrados vía endovenosa. Obviamente, cuando el paciente es alérgico a un fármaco, lo va a hacer así, le administras tú intramuscular o vía oral, ¿no? Nos ha pasado que hemos tenido pacientes que han tomado paracetamol y han hecho alergia al paracetamol, se han enronchado, igual el ibuprofeno, y así muchos fármacos. Entonces, pero acá el mensaje es, uno, primero preguntar al paciente, ¿es usted alérgico a un medicamento? Nunca se olviden de eso. Más aún cuando vayan ustedes a hacer serum, van a encontrar mucha penicilina. En mi época yo usé mucha penicilina, porque es lo que había, ¿no? Creo que ahora ya hay cetrazona, en mi época casi no había cetrazona, era pura penicilina, pero igual son derivadas de la penicilina. Entonces hay que preguntar al paciente siempre, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Entonces ahí te dice, sí, yo soy alérgico al metamizol, soy alérgico al paracetamol, soy alérgico a la penicilina, soy alérgico, eh, ¿qué más he visto de alergias? A las sulfas, ¿ya? También es algo muy frecuente. Entonces, hay que preguntar, nunca se olviden de eso. La siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Imagino que todos están con hambre, incluyéndome. A ver, la siguiente, por favor. Sistema renal angiotensina. Bueno, y ahí ya vimos inicialmente en los diapositivas, cuando empezamos la exposición. Yo igualmente te voy a hacer como un repaso. Este sistema desempeña un papel importante en la prevención de la presión arterial, obviamente que sí, como ya hemos visto, ¿ya? De la excreción urinaria de sodio y de la hemodinámica renal. La renina es una enzima proteolítica secretada por células especializadas, en este caso las células justaglomerares, ¿no? La arteriola aferente de cada glomérulo, ¿ya? Insisto, este sistema juega un papel preponderante en la regulación de la presión arterial sistémica, de la excreción urinaria de sodio y de la hemodinámica renal. En este caso, la renina, que es una enzima proteolítica secretada por las células yuxtaglomerares en la arteria frente de cada glomérulo. La siguiente, por favor.
Ese es importante. Y lo vamos a ver, es acá, vamos a hacer que una pequeña revisión, pero ya lo vamos a entender mucho mejor también con un esquema, una gráfica. La renina inicia secuencia de pasos que comienza con la rotura de un decapéptido, la angiotensina 1, a partir del angiotensinógeno. A ver, una alfa 2 globulina, ya que es una proteína. Ya, como dije inicialmente en una de las exposiciones, el angiotensina que es una alfa 2 globulina, como se indica acá, producida por el hígado, ¿ya? Que a su vez es el sustrato de la renina. ¿Ya? La renina, ¿sí?, se acopla al angiotensinógeno, ¿ya?, y va a producir angiotensina tipo 1. ¿Ya? Se convierte entonces en un octapéptido, después la angiotensina tipo 2, ante una reacción, o sea, se va a producir angiotensina 2 en una reacción catalizada de la enzima conversiva de la angiotensina, los ECA, como decimos, ¿sí? Interviene acá y se forma la angiotensina tipo 2. La 1 se forma luego de, ¿sí?, del acople o con el sustrato, la renina con la angiotensinógeno, la angiotensina tipo 1. ¿Ya? Que a su vez va a pasar a un tipo 2 en una reacción catalizada por la enzima conversiva de la angiotensina, el ECA. Esta angiotensina tipo 2 también puede producirse también en el riñón, en la arteria vascular, en la glándula suprarrenal y en el cerebro. La siguiente, por favor. Acá también. Es interesante. Este gráfico interesante. Hipotensión, hipovolemia. Va a haber, obviamente, hipoperfusión renal, que va a ocasionar dos eventos, ¿no? Disminución, ¿sí?, estiramiento, tensión del arterial aferente, ¿sí?, por un lado, y por otro lado, disminución del suministro de cloruro de sodio a la mácula densa, y estos dos eventos van a conllevar a una liberación de renina. ¿Ya? Como dije hace un rato, esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es el sustrato de la renina, y va a formar la angiotensina tipo 1, que a su vez, que cuando la enzima convertidora de la angiotensina actúe sobre ella, va a formar la angiotensina tipo 2, ¿sí? Y que a su vez va a generar dos eventos, ¿no?, importantes: la secreción de aldosterona y el aumento de la presión arterial sistémica, ¿no? Esta secreción de aldosterona, a su vez, va a haber resorción renal de sodio, que a su vez va a originar expansión de volumen extracelular. No se olviden que estamos ante una hipovolemia. Entonces queremos volumen, queremos una euvolemia, mejorar el volumen sanguíneo. Entonces tiene que haber una expansión de volumen extracelular, y dado por los mecanismos que ya estamos mencionando. Es un feedback, ¿no? Esta expansión de volumen va a originar liberación de renina, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esa disminución, esa expansión de volumen va a originar disminución de la liberación de renina. Y eso ya va, es esto como lo dije, un feedback. O sea, ya cuando hay expansión de volumen, lo que va a pasar es, va a haber disminución de la liberación de renina, porque ya no se requiere, obviamente, porque ya mejoró la volemia. ¿Ya? Muy bien. La siguiente, por favor. Este gráfico también es del Nether, interesante, importante para mí. Bueno, yo lo veo así. Lo que justo hablamos en ese momento. ¿Ya? Estimulación, ¿ya? Disminuye la presión arterial, disminución, estimulación sí, para la producción de renina, estamos hablando. O sea, hay disminución de la presión arterial, disminución de volumen líquido, aumento de estimulación simpática B2, ¿no? Lo que dijimos también hace un momento, ¿no?, la renina que actúa en el angiotensinógeno. Bueno, al final la angiotensina 2, miren, vean acá la parte de estimulación, el aumento de tipo 2 va a hacer que la aldosterona se incremente, y esto a su vez ya va a generar, acá hay una flecha, ¿sí?, la asociación de sodio, ¿sí?, de cloruro de sodio y agua en los tubos colectores,
La creatinina 2, a su vez, como ya dijimos también, va a una vasoconstricción. Recuerden ustedes, tipo 2, vasoconstricción y resorción de agua y sodio en los túbulos proximales. Ujú. ¿Ya? Y la inhibición, todo lo contrario. ¿Ya? Entonces acá, ¿por qué se produce la renina? ¿Por qué hay incremento de producción de renina? Baja de presión arterial, hipovolemia, aumento de circulación simpática, ¿sí? Actúa en angiotensógeno, bueno, y toda la cascada que estamos viendo, ¿ya? Ahora, el mecanismo de liberación de renina, interesante esto. Mecanismo vasoreceptor, eh, el aumento de la presión arterial aferente inhibe, ¿sí? ¿Ya? Acá decía inhibe, ¿ya? La liberación de renina por parte de las células glicosaminogradisas. Claro, el aumento de la presión arterial aferente inhibe, ¿ya? La liberación de renina. ¿Ya? La disminución de la presión estimula la liberación de renina, lo que estamos hablando, ¿no? La disminución de la presión arterial, ¿sí? Disminuye la liberación de esa renina, y lo opuesto, el aumento de la presión, en este caso en la arterial aferente, inhibe su liberación por parte de las células justaglomerulares. Mecanismo nervioso simpático. Ya, me siguen acá en la parte inferior y media de la diapositiva. Los nervios beta adrenérgicos estimulan la liberación de renina. No se olviden, los nervios beta adrenérgicos estimulan la liberación de renina. Mecanismo de la mácula densa también es muy importante. Incremento del cloruro en la nefrona distal inhibe la liberación de renina. Entonces, cuando hay incremento del cloruro, obviamente va a inhibir la liberación de renina. Y la disminución del aporte va a hacer que estimule su liberación. La siguiente, por favor. Bueno, lo que estamos es indicar lo que hemos evidenciado. El riñón, por ejemplo, la angiología tipo 2 generada localmente puede participar en la regulación de la filtración glomerular y la excreción de sodio, sin requerir la activación del sistema. O sea, ¿qué indica esto? Que no necesariamente tiene que generar, que tiene que activarse ese sistema para que el riñón, ¿sí? Pueda participar en la regulación de la filtración glomerular, ¿no? Ya, y la excreción de sodio. La siguiente, por favor. Acciones. Acá también es importante, ¿no? Tiene dos tipos de efectos sistémicos, mediados por la unión de receptores específicos, la leucemia tipo 2 en la membrana celular, ¿no? Ambas acciones, vasoconstricción y tensión de sodio, ¿no? Tenderán a revertir la hipovolemia o la hipotensión, lo que estamos hablando ya en forma casi repetitiva, normalmente responsable de la estimación de la sección de renina. Sacan dos acciones, vasoconstricción y retención de sodio, que justamente el objetivo de ello es revertir la baja de volumen, la hipotensión, justamente que van a ser responsables de la segregación o de la estimulación de renina. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, va a producir vasoconstricción arterial, aumentando así la presión arterial sistémica. Esto es importante. El segundo punto, ¿esto representa una respuesta apropiada? Obviamente que sí, en sujetos con hipovolemia, pero puede contribuir al desarrollo de hipertensión si existe una alteración en la regulación de la renina. Exactamente que sí. O sea, si hay hipovolemia, obviamente está bien, sí que haya tipo de mecanismo, ¿ya? Pero que tiene un efecto, digamos colateral, sin caso no se regula bien, ¿sí? La renina. O sea, puede desarrollar hipertensión, ¿ya? Ahora, la importancia de la fenilcetina tipo 2 en la hipertensión en humanos se puede ilustrar, se puede clasificar por la caída en la presión arterial que a menudo sigue a la administración inhibidor de ECA. ¿Qué significa eso? Si damos a un paciente, los inhibidores ECA son fármacos antihipertensivos, enalapril, ustedes han escuchado, captopril, losartán, valsartán, son fármacos que se utilizan justamente para combatir,
¿sí? En la hipertensión. Entonces acá es importante, pues, al dar esos fármacos, vamos a evidenciar, pues, disminución, ¿sí? De la caída de la presión, porque justamente van a inhibir, ¿sí? Esta enzima. Por eso es que es importante conocer esto. La siguiente, por favor. Lo que dijimos, vasoconstrictora y además produce un aumento en la reacción tubular renal de sodio, favoreciendo la expansión de volumen del líquido extracelular. Al menos dos factores contribuyen a esa respuesta. La estimulación directa de transporte en el túbulo proximal, lo que dijimos, ¿se acuerdan hace un momento? En la gráfica, en el esquema de Netter. Vasoconstricción, ¿sí? ¿Y cuáles son los eventos que producen tensión tipo 2? Vasoconstricción y también produce un aumento en la recepción tubular renal de sodio. Reabsorbe sodio a nivel de los túbulos renales. Como consecuencia de ello, va a favorecer la expansión de volumen del líquido extracelular, porque queremos mejorar la volemia. ¿Qué factores contribuyen a esto? La estimulación directa del transporte en el túbulo proximal por la angiogénesis tipo 2 y la liberación incrementada, ¿sí? De la aldosterona, que también vimos cómo también hacía que haya un incremento de la recepción de sodio en el tubo colector. Entonces, está claro, ¿no? Entonces, acá hay eventos que son beneficiosos cuando interviene la angiotensina tipo 2. La siguiente, por favor. La regulación de la filtración glomerular. La angiotensina tipo 2 también desempeña un importante papel en la regulación de la filtración. Como ya dijimos, constriñe, hay constricción, hay vasoconstricción, específicamente arterial deferente y en menor grado la aferente. La constricción deferente tiene aumento de la presión intraglomerular, un cambio obviamente que va a incrementar la filtración a nivel del glomérulo. Y esa intervención, sí, esta situación es importante, por ejemplo, cuando se reduce la presión renal, como ocurre como cualquiera de las causas de depresión. O sea, cuando hay disminución de volumen, ¿no? Cuando hay disminución de volumen, obviamente hay una disminución de la perfusión renal. La siguiente, por favor. Bueno, ya vamos a acabar. Fuerza, fuerza, como yo digo. Energía. El principal determinante de la secreción renina, ya lo dijimos también, no sé si se acuerdan, en una diapositiva, sobre todo es la ingesta de sal. Entonces, la sal es importante, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Una ingesta elevada de sal expande el volumen del líquido extracelular y defiende la liberación de renina, obviamente. La ingesta de sal, ¿qué es la sal? Es cloruro y sodio. Entonces expande el volumen del líquido extracelular y desciende la liberación de la renina, obviamente, porque ya mejor se incrementa la volemia. Esos cambios se revierten con una baja de ingesta de sal o por la pérdida de líquido en cualquier parte, en cualquier lugar del cuerpo. Las alteraciones asociadas a la medicina tipo 2 y la aldosterona permiten que el sodio sea excretado. Las alteraciones asociadas a la medicina tipo 2 y la aldosterona permiten que el sodio sea excretado con una expansión de volumen o sea retenido en situaciones de depresión de volumen, hipovolemia. Entonces acá permite que el sodio sea excretado con una expansión de volumen, expansión de volumen, o sea retenido, ¿sí? ¿Ya? En situaciones de disminución de volumen. De que no se pierda, no sé, que se retenga, que mejore la resorción, que aumente la resorción de sodio, ¿sí? Ante una depresión o una hipovolemia. La siguiente, por favor. Estos cambios en el volumen o presión que afectan a la liberación y a la síntesis de renina son controlados en uno o más de 3 lugares. Es importante, ¿eh? Estos cambios en el volumen o presión que afectan a la liberación y la síntesis de renina son controlados en uno o más de 3 lugares. La arteriola deferente, los vasoreceptores cardiopulmonares y las células de la mácula densa en el inicio del tubo distal. Muy bien, creo que es la última. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, terminamos al fin. Sí, doctor. Nos lleva el tiempo, decimos por ahora también. Hemos llevado casi ¿cuánto tiempo? 12.
casi 2 horas, sin Sí, querer. doctor. No Sí, yo pensaba que iba a ser menos, pero bueno. sí, ya se ve. Doctor, una consultita. Sí, digan. Doctor, tenemos a un paso del examen para tener un poquito más claro cómo lo va a plantear las preguntas, doctor, para más o menos, ¿no? Para guiarnos. No, es las preguntas que habitualmente ven en el examen, al menos las mías son eh, A, B, C y D, marca lo correcto o lo falso, ya está. Ah, preguntas directas, ¿no, doctor? Ah, sí, 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 sí. Mm, ya, Yo doctor. solamente les digo todo lo que, las preguntas que voy a dejar, ya, es lo que acabo de hablar con ustedes, acabo de exponerles, lo que está en la diapositiva, nada más. Ya, Entonces, por doctor. eso que si aquellos que han estado atentos Sí, a buena hora, ya, entiendo que algunos ya no, pues también por la hora, porque ya están con, tal vez, llegando a hipoglicemia, sí, y repasen los cuadros, los esquemas, que está bien clarito ahí, sinceramente todo está ahí, bien didáctico. En caso de los diuréticos, les recomendé, y nuevamente les hago hincapié en esto, repasen ese cuadro último, donde te resumen toda la exposición de los diuréticos, su sí, sitio de acción, sus efectos adversos, cómo actúan, las vías de administración. Ese cuadro al final, léanlo, repásenlo. ya, Les va a ayudar doctor. mucho. Sí, sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, ya Paolo. A Sí, todos les agradezco su atención, a aquellos que han estado pues ahí prendidos en la clase. Y bueno, ya será hasta otra oportunidad. ya, doctor. Gracias, doctor.